Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Acá estamos con mucho gusto. Héctor Huerta, Dionisio Estrada, Gustavo Mendoza, un servidor Adalberto Franco con ustedes, con la última información alrededor de la selección mexicana de fútbol que ha dado ya por concluido. Una vez se eliminó de la pasada Copa del Mundo, terminó la tercera aventura de Javier El Vasco Aguirre y es oficial. Rafael Márquez, ya lo sabíamos todos, quien tiene contrato todavía por 4 años más, va a ocupar el cargo de primer entrenador. Yo lo he dicho siempre, estamos en las mejores manos, si es con Rafael Márquez. Ojalá se le respeten esos 4 años de contrato. Sé que hay algunas dudas alrededor de él, sé que hay algunas dudas alrededor, sobre todo, del cuerpo técnico que estaría conformando. Pero basta ya de dar bandazos, basta ya de empezar a hacer otra vez el desfile de entrenadores. Si se decidió por Rafa, que se le dé el apoyo, la confianza y la continuidad a alguien que tiene toda la experiencia del fútbol europeo en ese sentido. Antes de saludar a mis compañeros, quiero ofrecerle una disculpa a Gustavo Mendoza porque ayer fue su cumpleaños. Sí, no sabíamos, hasta el día de hoy me enteré. Justo lo que hablábamos ahorita. ¿De qué? ¿No? De el compañerismo y la amistad. Sí. La amistad dentro de la empresa y la amistad fuera de la empresa. Sí. Gustavo, como no somos amigos todavía, no nos una invitó disculpa, ayer no sabíamos. a la gran comida que hizo ayer. Muy bien. No nos invitó a la gran comida que hizo ayer. No te lo mereces todavía. No somos sus amigos, ¿no? Todavía. ¿Sí tú fuiste? No, tampoco me invité. Felicidades, Gus. Muchas gracias, Adalito. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Gracias, saludos, Dios. Felicidades atrasadas y también por el próximo año, por si las dudas. Por si se me olvida. Sí. No hubo comida, no hubo nada más. Nada. Vine a trabajar, salí de aquí a las 5 de la tarde, me fui a la casa de ustedes. Gracias. Ahí sí es su casa cuando quieran. Y estuve ahí con la familia, tranquilo, a gusto, sí. No te vaya yo a hacer lo de Neymar con la Fíjate Jun, ¿no? Los que tenemos cumpleaños por estas fechas, te ha tocado, mi Luis, tú cumples el 12 de julio. Es correcto. Pues no podemos tiempo para festejar, siempre No hay trabajando, mal. mundiales, Copas Américas, Copas Oros. Y la verdad, yo así lo disfruto muchísimo. Yo no tengo ese problema. Pero si hago festejo, créanme que los invitaré. Por ahí el sábado, si no tenemos mucha chamba, a lo mejor. Algo. Exacto. Pero bueno, lo de Rafa me parece muy bien, Adalito. Muy bien. Me parece, pues es el camino correcto. Con lo que decías me quedo al final. Ojalá y en verdad le respeten los 4 años, ojalá y en verdad lo dejen trabajar con tranquilidad, con soltura, con apertura total de decisión. Aquí nos ha confirmado alguna vez el Tuca Ferretti que le impusieron a algún jugador, lo ha dicho públicamente, por eso me atrevo a decirlo el Tuca Ferretti, y ojalá esto no vaya a pasar con Rafa, ¿no? Que lleve a los que él cree que son los mejores, sin intereses comerciales, sin intereses de dueños de equipos que pidan que algún jugador esté o no esté en las listas, y que le vaya de maravilla. Y de promotores también. Y de promotores. ¿Qué te parece, Yuri? Muy bien, excelente. Entiendo que de pronto habrá gente que diga no tiene la experiencia de dirigir a un equipo mayor, ¿no? Después vienen los ejemplos, no, mira lo de Pep, o mira lo de Scaloni, sí, distinto, porque al final de cuentas ellos tienen siempre un material con mayor calidad y eso les ayuda. Y sí, ojalá se les respete los 4 años, pero también dentro de ese respeto de los 4 años tiene que haber una reciprocidad en resultados. Si las cosas se van dando, si las cosas van bien, si no hay inconvenientes, pues entonces habrá más chance de que se le pueda respetar. Y la vara, a ver, la vara se puede decir que México rescató lo que había perdido. Hoy se es campeón de Nations League y hoy se es campeón en 2 ocasiones, una con Jimmy y la otra con Javier Aguirre, de Jimmy Lozano. De Copa Oro. De Copa Oro, perdón. Entonces, partiendo de ahí, esos serán los eventos a medir hasta antes de que lleguen las eliminatorias, que arrancan en noviembre del 2027, terminan en noviembre del 2029, sí. Y entonces en esas eliminatorias siempre las cosas se ponen más difíciles, sobre todo porque volvemos al tema de ir y venir, ir y venir. Yo ya les había adelantado, doctor, buena tarde, que recuerdo, estaba buscando el otro día la fecha, el 1 de junio me enteraba de una intención alrededor de Javier El Vasco Aguirre para que él ocupara un puesto a nivel directivo. Un manager. Como un comisionado de todas las selecciones nacionales o un general manager. Él lo está todavía meditando. Sé que la semana pasada rechazó. Sí hay una propuesta para eso. Claro que la hay. Sé que la semana pasada ya rechazó la oferta que se le hizo del fútbol de Arabia. Sí. Y a mí me dicen, está esa inquietud de él de querer estar cerca de su familia, de ya no volver a salir de México, a dirigir, etcétera. Hay que ver si se termina por convencer de llegar ahí, no está tan claro. Él en una conferencia de prensa
lo negó, como en su momento negó también que le interesara el puesto de Jaime Lozano. Entonces hay que ver. Por eso yo repito, Héctor, si se decidió por Rafa y si le entregó a Rafa un contrato por 6 años, de los cuales ya pasaron 2, ojalá que se le respete. Porque ¿cuántos contratos tú sabes y tú has visto que se han roto? Bueno, el Jimmy Lozano nos puede decir si creen la palabra de los directivos cuando dicen está ratificado, ¿verdad?, para el Mundial. ¿Te acuerdas que lo ratificaron todos? Y al final lo quitaron. Rafa va a integrar un cuerpo técnico con gente afín a él, un auxiliar que tuvo en Barcelona B, viene para acá, viene Andrés Guardado, viene Alfredo Talavera, es más o menos el cuerpo técnico, se queda buena parte del staff que estuvo con Javier Aguirre, son 50 y tantas personas, quieren que eso no se mueva del centro de alto rendimiento, que se siga trabajando con ese grupo y también Imanuel Ibarrondo, también que es fundamental. Se pretende que él el preparador físico, el preparador físico también. No, ese es Paul Lorente. Pero ese depende mucho, porque yo escuché una entrevista con Silvia, la esposa de Javier, y ella dice que Javier le dijo que quiere dirigir 2 años más. 2 años, sí. Entonces, si Javier quiere dirigir 2 años más, seguro que le va a llegar una oferta, una o dos, tiene ya ofertas del fútbol español. Y el fútbol español es donde ha navegado más tiempo. Es ahí donde a mí me entra una duda, en el sentido de que dices, quiere estar cerca de su familia, quiere estar en su casa, pero a Javier y a su familia le encanta vivir en Madrid. No, a él les encanta España. A Silvia y a Javier pero los les nietos, encanta vivir en Madrid. No, entiendo. Ahorita los nietos están ganando mucho, pero Javier, acuérdate Javier que él tiene una gran deuda profesional con él. La de la Liga Premier, que ya no la cumplió. Pero, bueno, está bien. Pero Javier está en edad de seguir sí es algo que todavía. Pero ¿estás de acuerdo que está en causa edad de ruido. seguir Un par de dirigiendo? años más, Está sí. grande el señor, es un señor de avanzada Mañana te edad, pero, aparece. pero todavía puede Entiendo dirigir. que la liga, dices tú la liga, pero si mañana te aparece uno de Championship, ¿tú crees que Javier no lo toma? Probablemente sí, porque es su asignatura pendiente. Championship, no sé. Dirigir en Inglaterra siempre Bueno, fue es su que es Inglaterra, al final de Siempre cuentas. dirigir Y la Championship Inglaterra es fue muy su- competitiva. O sea, estamos de acuerdo que la Premier League, con todo respeto, no le alcanza para dirigir la Premier League. ¿Por qué no? Pues porque no tiene el cartel en Inglaterra para dirigir en ese balompié. Si ya hubiera dirigido Championship anteriormente o hubiera dirigido algún club, Pero, por ejemplo, Pero Gus ha dirigido 3 Copas del Mundo, ha dirigido varias selecciones, dirigió en Yo Japón, dirigió en creo- Egipto. O sea, ahorita le dieron un ofertón de Arabia, pero creo que ofertón. está muy lejos de poder dirigir en la Premier League de No Inglaterra. sabemos, siempre habrá No, yo pienso, es el una trabajo del opinión. representante de tratar de conseguir algo. Yo creo que si es en la En Premier, España sí. se lo tiene, piensa. sí. Tiene cartel. No, en España Ahora, es en primera división. ¿qué tipo de ¿qué equipos tipo de tiene equipo? cartel en Sí, primera eso división en sí, España? eso sí. Que Del 10 están para- peleando por el descenso, del 10 de para media abajo, tabla para del abajo, 10 es para cierto. abajo. Sí. Así es. Bueno, vamos a saludar a Jorge Pietrasanta, que está en Nueva York. Pietra, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué opinas de este comunicado que deja en claro que Rafa es el nuevo entrenador? Algo que, insisto, ya todos sabíamos. Con la ilusión, Pietra, de que se le respete ese proceso, ¿no? ¿Cómo va todo por allá, por New York? De maravilla, mi querido Chiva hermano, los extraño y los quiero a los 4. Un beso para cada uno. También a Uno, Diony. dos. Pietrita. Hijo, los 4, papá. De buenas. También a Diony, para que se ponga de buenas, que un día se ponga de buenas. Diony King, yo lo veo maravilloso. Se trata de, siempre hemos criticado que no se cumplen los procesos, que se frenan los proyectos, que se parten los planes, y hoy este primer paso que se da para mí es extraordinario porque se está cumpliendo con algo que se dijo, y además esa idea a mí me parece extraordinaria. Yo sí me voy a recargar en estos ejemplos que ustedes daban, porque recuerden que cuando Scaloni llega a la selección argentina, tanto la AFA como la misma selección era un desastre, nadie quería tomar a la selección. Llegó Scaloni y los llevó a ser campeones de América y campeones del mundo. Lo de Luis de la Fuente, bueno, pues fue un proceso que él siguió desde categorías inferiores hasta llegar a este puesto y está regresando o intentando regresar a España a ganar un campeonato del mundo. El caso de Pep Guardiola, pues también, porque fue muy exitoso y surgió del mismo grupo que trabaja o que trabajó Rafa Márquez con el Barcelona. Él era lo mismo y de ahí lo llevaron al equipo grande. Recuerden que uno de los
los proyectos de Rafa Márquez era en mediano plazo dirigir al equipo grande del Barcelona. Él aceptó venir acá porque le propusieron esto y me parece lo más adecuado, incluso viendo que el equipo defensivamente mejoró con el trabajo defensivo, y ahí tiene que ver Rafa Márquez, no me digan que no, la pelota parada, el haber recibido 0 goles hasta llegar al partido contra Inglaterra, y otro tema también, la renovación, los jóvenes, actualmente hay 4 o 5 en la selección y hay otros 10 que se pueden integrar, el mismo Fimbres, Camberos, Padilla, Sandoval, Montiel, todos los chavos del Pachuca, hay varias oportunidades para jóvenes con la llegada de Rafa Márquez y una estructura importante con un trabajo que desde mi perspectiva se tiene que respetar. A muchos no les gusta porque no tiene experiencia, pues estos ejemplos que hemos dado tampoco tenían experiencia. Si vamos a esas, pues entonces Pep Guardiola que no dirija selecciones porque no tiene experiencia para dirigir selecciones, ¿no? Sí, de acuerdo. Esa es una de las inquietudes que tienen algunos de los dueños que dicen no tiene experiencia en primera división el técnico principal y tampoco tienen experiencia dirigiendo en primera división los que le estarían auxiliando, es decir, Andrés Guardado, el entrenador de porteros que va a ser Talavera. O sea, de alguna manera como que uno podría entender, ok, está bien, pero vamos a repasar lo que ha hecho Rafa una vez que se retiró, lo que ha recorrido y cómo el tipo ha decidido prepararse continuamente. Recordemos, fue presidente deportivo del Atlas 2018-2019, en 2020 no le fue bien, ¿eh? No le fue bien, es cierto. En 2020 asumió como técnico de fuerzas básicas del cadete A de la Real Sociedad Deportiva Alcalá y se convirtió en entrenador del Barça B en julio de 2022. Ahí le fue bien. Ahí le fue muy bien. Sacó una cantidad de jugadores importantísimos que están ahorita en primera división. Pregúntale a Cubarsí. Cubarsí. Pregúntale a Cubarsí. Y estaba dentro. ¿Y en la selección? Estaba dentro del proyecto o dentro de los planes como para prepararlo y que eventualmente pudiera ser técnico del primer equipo. De Xavi se habló de que claro, entendiendo que después Laporta se decantó por Hansi Flick, pero bueno, yo creo que sigue siendo Rafa, por más que haya dejado el Barça B, sigue siendo el proyecto. Cuando le entregan a Rafa, Héctor, un contrato de 6 años, Ajá. Ahí Rafa va con la directiva del Barça y le dice, o sea, yo me quiero quedar en el Barça, yo quiero en algún momento dirigir al Barça, pero un contrato de 6 años no me lo da nadie en el mundo, y por eso decide. Corrió el riesgo de que no se le respetara, porque aquí es costumbre que no se respeten. O que no le fuera bien al Vasco en previo y los cocharon. Y el plus de que es la selección mexicana. Sí. Porque así hubiera llegado alguna otra selección de menor nivel que México, nomás aunque le ofrezcan 6 años, no lo toma. Sí. No lo toma. Ahora, se habla mucho en el medio de la maestría, y te incluyo, Pietra, en esta, de que hizo Rafa al ser auxiliar de Javier Aguirre. Pues sí, una maestría que cuando la estudias no solamente aprendes lo bueno, también aprendes lo malo, ¿no? Seguramente habrá cosas que a Javier Aguirre no le agradan mucho lo que hace Javier Aguirre, algunas a Rafa Márquez, y seguramente cuando él tuvo ideas en el cuerpo técnico sin saber los detalles, hubo cosas que Javier Aguirre le dijo no, que a Rafa sí le hubiera gustado hacer y viceversa, ¿no? Esto suele pasar, pero definitivamente, no sé tú, Pietra, yo me imagino a un Rafa, te mando un abrazo, jugando diferente la selección mexicana. No sé si el 4-3-3, por ejemplo, vaya a ser su esquema base o vaya a volver al 4-4-2 o, ¿por qué no?, un 3-5-2, que también Rafa Márquez lo jugó muchísimas veces. Sí, de acuerdo al material que él tenga para trabajar. Aquí lo importante es que le den ese tiempo para de alguna manera antes de las eliminatorias experimentar distintas formaciones y la gran ventaja que tienen los técnicos es que pues ellos llaman de acuerdo a la idea que tienen de juego, ¿no? A mí por eso me gusta mucho lo de Rafa Márquez. Los equipos se tienen que armar de atrás para adelante y si alguien sabe lo que es cómo se juega atrás, pues es Rafa Márquez. Por ello es que
yo me quedo con que esta ha sido la mejor idea. Recuerden cómo acabamos Qatar 2022, porque muchos me dicen, hay otras opciones mejores para dirigir, y ya preguntaba yo aquí a través del WhatsApp y todo, ¿qué opina la gente, nuestros compañeros del medio? Recuerden lo que pasó después de Qatar 2022 y el fracaso. 60 días para rearmar todo, pues no se rearmó ni más, o sea, absolutamente nada. Hoy que el equipo termina, yo creo que con un agradable sabor de boca, esta Copa del Mundo, en donde por primera vez se ganan 3 partidos, se reciben 0 goles, 4 partidos con el de la ronda de 16avos, y se reciben 0 goles hasta el partido de Inglaterra, y que se termine en la posición 9 del Mundial, y que son 10 goles a favor y 3 en contra. El balance es positivo, y luego se empieza a trabajar de inmediato con esta decisión. Es lo que queríamos, ¿no? Entonces me parece que si van a empezar a criticar esta decisión que toma todo el cuerpo encabezado por Mikel Arreola, pues si la van a empezar a criticar ya estamos mal, porque lo platicábamos el otro día, mi querido Adal, y yo también te mando un abrazo, Guzmán y Héctor y Diony, lo platicábamos el otro día, para reventadores ya estamos, ¿no? Ya que le cambien, porque también son parte y han sido parte del problema del fútbol mexicano. Sí, de acuerdo. Porque además te voy a decir una cosa, lo critican a morir muchos, pero bien que comen de esto también, ¿eh? Y van al estadio y se toman la foto y festejan, Pietra, también. No se te olvide eso. A mí lo que me preocupa es que quien pone a Rafa Márquez como auxiliar de Javier Aguirre es Juan Carlos Rodríguez, quien, Héctor, hace tiempo que ya no está, aunque ha seguido formando parte todo, yo sé que... pero en esa visión que en su momento tuvo Juan Carlos, dijo... Voy a traer a Rafa para que se vaya preparando, lo que decía Gus, que tenga esa maestría, y entonces él ya tome las riendas después en el proceso mundialista que él sí va a tener. No lo pidió Javier. Javier Aguirre quería a Efraín Juárez y Juan Carlos le dice, no, va a ser Rafa Márquez. No sé si ahora que ya no está en ese puesto, Juan Carlos, esté más vulnerable Rafa Márquez en ese sentido. Es que está vulnerable la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, no sabemos quién va a quedar, no sabemos los dueños. Pues supuestamente Mikel Arreola va a seguir. Sí, Mikel está firme. ¿no? Teóricamente. Bueno, está firme. Hay que ver la reunión de dueños, porque los dueños estaban en otra idea de que fuera una empresa externa la que les dijera por perfiles quiénes eran los adecuados para estar en los puestos de mando de la Federación. ¿Tú crees que a los dueños les va a gustar que les digan qué tienen que hacer? Está clarísimo que toda la Federación está dividida en 2 áreas. Una la controla una televisora y otra la controla la otra. Eso, todos lo sabemos. Y la parte deportiva la controla una televisora y la parte administrativa la controla la otra. Entonces, eso es lo que quiere el Grupo G8, de que ya no sea así, que no sean las televisoras las que pongan sus empleados ahí. Que no parezca que en una empresa televisora el premio mayor de ellos es que te asciendan a un puesto en la Federación, porque ahí pagan más. Claro. Entonces, eso ya no puede ser. Que Santiago Baños vuelva a acabar en la Federación, ya estuvo, ¿no? O sea, es el que vas de una oficina a de otra, otro pues. club, que casi siempre son del Grupo Televisa, la Y verdad. bueno, pues más descarado que lo que dijo Juan Carlos Rodríguez en una entrevista que le hicieron en Estados Unidos, más descarado no puede ser. Me habló Emilio Azcárraga y me dijo, oye, ¿quieres ser presidente de la Federación? Sí. Y yo dije, bueno, pues sí. O sea, ¿cómo pues? Luego los otros dueños, ¿qué son? O sea, le insistieron un par de veces, ¿no? Por eso, pero los otros dueños, ¿qué son? Yo creo que con la salida de Juan Carlos... Yo creo que ya hay cosas que tienen que cambiar. Yo creo que con la salida de Juan Carlos se perdió una gran oportunidad de crecimiento. A nivel de federación, sí, yo creo también que es muy valioso. Yo sí pienso que Mikel Arreola está firme. Los que siento que no están firmes, pues sería Ibar Cisniega. Yo creo que nadie está firme. Y bueno, y sabemos que... ¿Qué pasa con el puesto de director deportivo? Sabemos que se va a ir Duilio Davino. Teóricamente ya lo van a ratificar 4 años más. ¿A Duilio? Sí, claro. Va, claro. Yo también tengo la información de que sigue Duilio Davino. Yo tenía información de que él, después del Mundial... No, él se quería ir, pero ya lo invitaron a quedarse. Después, la otra es... Tiene buena relación con Rafa Duilio. Regresando al tema de Rafa. Mejor que con Javier. Septiembre y octubre son partidos que se van a realizar en Estados Unidos. Y mi pregunta en ese sentido, es fecha FIFA, Pietra, sí, fecha FIFA, Pietra y a todos los que estamos acá, es ¿qué tanto va a repetir de esta convocatoria de 26? ¿O qué tanto ya Rafa dice, bueno, lo que decía Pietra, lo que hemos establecido, hay 4 o 5 jóvenes, hay otros que están por detrás y que de una vez les empieza a dar recorrido? ¿Tú crees?
Pietra. De una vez, ¿no? Yo digo, no sé qué opinen ustedes, pero yo digo que de una vez empezar a moverle un poquito, empezar a meterlos, porque son varios y algunos de ellos viviendo parte de este proceso y que puede irlos incorporando Rafa Márquez. Algunos que pues casi todos tuvieron actividad, pero unos jugaron muy poquito. Me parece que después del análisis se verá que algunos de ellos sí no estaban para jugar por diferentes circunstancias, varias de ellas por lesión, ¿no? Pero no estaban para jugar y otros ya estaban de salida. Entonces yo creo que con la ratificación de Rafa Márquez, algunos de estos nombres que mencioné pueden empezar a ser llamados, tener más actividad. El caso de la Hormiga González, a mí me hubiera gustado verlo más minutos. Honestamente estaba mejor que el Chaquito y lo vimos, ¿no? No tiene la experiencia del Chaquito, pero estaba mejor. Por ahí, verle por este tipo de jugadores que van a ser la base de este equipo, jóvenes todavía y muy jóvenes para el proceso que ya tiene, como dice Diony, eliminación. Justo esto que estás mencionando, Pietra, lo vamos a repasar en pantalla, a un pequeño universo, llamémosle, de futbolistas que podría tener Rafa a su disposición en distintas posiciones. Evidentemente hay muchos más en este universo, pero así de una, Diony, Tala y Moreno como porteros. No sé si Moreno, Y Acevedo tiene... Al mismo Acevedo, estoy de acuerdo. Creo que Acevedo más, porque inclusive por arriba de él, Luis Cárdenas, el de Monterrey. Mochis. Mucho mejor está que Acuérdate que Moreno. en la lista, que no recuerdo la edad, El pero... de San Luis puede ser. Sí, También todos Andrés esos Sánchez, en relación de los jóvenes, Sánchez, pero Toyo Rodríguez de Tijuana era la cuarta opción al bate. Exacto, y estaba en la prelista de 55, ¿no? El Cotorro, Johan, Montes, Juárez, Richie Ledesma, que al final no va a la Copa del Mundo, Israel Reyes, que evidentemente todavía va a seguir y muy seguramente con experiencia europea. Y falta López, ¿no? Por ejemplo. Everardo López. Como defensa. Le pasamos ahora las opciones en el medio campo. Es que yo decía ayer, Héctor, que me da la sensación que Rafa va a tener una muy buena generación de futbolistas. Sí. Muy buena. Lira, Obed, Jeremy, Ambriz, Romo, Castañeda, Mora, Brian, Montiel, Domínguez, Marcel, Fimbres, esos en el medio campo. Y luego opciones de delanteros: Quiñones, Jordan Carrillo, Sandoval, El Piojo, Santi, Hormiga, el Pato Salas, tal vez, ¿por qué no? El mismo Camberos. Johnny, es interesante. No recuerdo si pusieron a Mateo Chávez, ¿no? O Mateo Chávez, Ramón Juárez. Ramón. No, porque Siempre ya jugó mundial. Sí, porque también el otro sería el que va por izquierda de Tigres. Angulo. No, el otro chavo ¿Central? que fue al mundial. ¿El Pue Gómez? No, ¿Central? Sánchez, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Bajito él. El Chicha Sánchez. Chicha Sánchez. Chicha Sánchez, sí. ¿No? Entonces, Ya la parte de desventaja física se vio ahora. Sí, Chicha es muy sí, chiquitito, sí, muy estoy de chiquitito. acuerdo. Es una Mira, ventaja. nada más para acabar rápido, Pero no un distraemos, comentario En breve. el renglón físico sí nos vimos sí. muy... Viene el mundial, viene el campeonato sub-20 de CONCACAF y se juega ya a Además da mediados de pase julio olímpico, pase olímpico. en Puebla y en la Ciudad de México en el Banorte. ¿Cuántos chavitos de la 20? Rafa va a estar ahí. No, seguro, Rafa ha estado de su cuerpo y va a muy seguir cerca ahí, de la 20. porque ayer te citaba a otros. Máximo Reyes, Denigris, Ludueña, Buoso, Jiménez, todos son menores de 20. Hijos de y futbolistas la están mayoría. ahí para la renovación, ¿no? él tiene... Mira, otros nombres, Johnny. Sí, pero antes, él Sí, tiene los de Santos. septiembre y octubre de fecha FIFA para armar al equipo que va en noviembre, que Esta es... lista está, No, que son- está bien interesante. Por esta eso, lista. pero en noviembre... Es la edad que van a tener en el 30. Pero en noviembre se va a jugar las eliminatorias para lo que es la Nations League de League, CONCACAF en marzo. Yo creo, Diony, que va a ser una buena base de los que estuvieron en Copa del Mundo, y los que no llame, me da la sensación que los que sí estuvieron en el Mundial van a empezar a hacer Alex descartes Padilla de él, ¿no? veíamos ahí, ¿eh? Descartes de Rafa. Para el corto plazo ya tiene una columna vertebral. Sí, Tiene a y fuerte. Tala, tiene a Montes, a Johan, a Reyes, A Romo. a Lira, Bueno, Obed a Vargas le va a dar Piojo, a Raúl, a seguimiento. Quiñones. Como El una que base. estuvo en el fútbol español le va a dar seguimiento. A Alex Padilla le va a dar seguimiento. No, pero hay muchos chavos que van a integrarse. Huescas, por ejemplo, que ya va a estar Sí. listo. Seguramente está. Marcel. Montiel, Claro. Marcel, que regresa seguramente. El lateral Brian de la Gutiérrez, que es otro América. joven que ya estuvo. Dagoberto. Lago. Ah,
Dagoberto. También hay que ver cómo regresa con América, que creo que como es el estilo de Almada, Dagoberto va a ser una figura ahí. Me hace que estás en la Condesa, Pietriña, ¿eh? A mí no me engañas, papá. está en New York. Yo lo conozco York, esa ¿verdad? parte. Sí, sí, sí. Sí, el taxi. No digan, pero sí. ¿Qué tal, mi querido Adal? Qué gusto saludarte aquí afuera del campamento francés. Didier Deschamps está convencido en que Marruecos ya es un peso completo, porque no es sorpresa que estén a un triunfo de llegar por segundo mundial consecutivo entre los 4 mejores en semifinales. Pero dice que para ellos tratar de superarlos se trata de contener a Ibrahim Díaz y sobre todo mantenerlo atrás, evitar que vaya por las bandas, porque eso les podría provocar mucho daño. Y que para eso el desempeño de Kylian Mbappé va a ser fundamental y que por ahí puedan crearle espacios también a Dembélé. Este equipo de Francia está completo. El único jugador en duda para el día de mañana es Marcos Thuram. ¿Quién creen que podrá salir del banquillo? Dice el seleccionador que él no tiene ningún problema con el arbitraje, que ellos se están preparando únicamente para jugar contra Marruecos y que todo lo que se ha hablado durante los últimos días a él le tiene sin cuidados. Marruecos, por su parte, también está consciente de que van contra un equipo que conocen, un equipo contra el que pueden competir y un equipo que tiene probablemente el favoritismo total para llevarse la Copa del Mundo. Pero dicen, y en eso coinciden básicamente todos, en que conocen perfectamente, porque 6 de los jugadores nacieron en Francia, 9 juegan o han jugado en Francia, y sobre todo porque tienen desde muy pequeños una herencia futbolera que viene de ahí. Están motivados después de que vencieron a Canadá 3-0 y creen que el contragolpe puede ser su mejor arma. Next Generation es presentado por... Gracias al Tapanava por el reporte. Vamos a repasar en pantalla. Extraño, ¿no? Lo de los árbitros para este partido. 5 Muy argentinos. Extraño, muy extraño. O sea, Hay muchas cosas raras, ¿eh? El árbitro, los 2 asistentes, el cuarto árbitro y el quinto juez. O sea, los 5 argentinos Sí. en el partido de Francia. Mira, Diori, esta comparativa en esta Copa del Mundo entre Olise y Guadí, ¿qué te parece? No, bueno. ¿Con quién te quedas? No, con el francés, indudablemente, es el jugador del momento. No descarto para nada la capacidad del marroquí, pero lo de Olise es impresionante, ¿no? Entonces, se habla mucho de Mbappé porque es el que termina polarizando, porque es el capitán del equipo, porque es el finalizador. El finalizador, pero también es el goleador del equipo, pero Olise lo es que el te que abre aporta el juego, Olise, imagínate nada más, ¿no? Y Dembélé, que también ha tenido muy buena Copa del Mundo, ¿no? Todos, Pietra, o bueno, la gran mayoría, evidentemente vemos a Francia avanzando, pero de verdad que cometeríamos un grave error si no le damos al menos un voto de confianza a esta selección de Marruecos, que hasta el momento, Pietra, ha tenido una fantástica Copa del Mundo y yo no descarto que le complique las cosas a Francia. No estoy diciendo que lo vaya a eliminar, pero sí que le puede pegar un sustito, ¿no crees? Pero claro, yo no lo veo ni caballo negro, fue semifinalista el mundial pasado, yo vería caballo negro del otro lado, quizá Noruega, no, es la más europea de las selecciones africanas, casi todos nacieron en Francia o en España y tienen la manerita esa de jugar un tanto distinta pero con el toque europeo, ¿no? Por historia sabemos por qué es que han nacido ahí estos jugadores de origen marroquí. No lo pongo, pero para nada descartado que Marruecos le dé la sorpresa a Francia y que hasta le gane. En un descuidito les puede hasta ganar, porque del equipo francés, pero ya hemos visto otros partidos y hemos visto cómo se les ponen al tú por tú y Marruecos tiene más argumentos que esos otros que se le han puesto al tú por tú a quien me diga, ¿no? A Bélgica, Argentina y algunos otros. Sí, de acuerdo. Yo sí creo, Gus, que le puede complicar en serio, ¿eh? Sin duda, no, yo en la mañana también platicaba que difícilmente va a ser un partido tan fácil como el que mucha gente puede imaginarse. No olvidar que ya sufrió con otras selecciones en este mismo mundial, ¿no? Hay que ver qué tan Paraguay. parecido es
Sí. ¿no? Y me refiero a... Es que tiene muy buenos juegos Hay que ver qué individualmente. tan parecido es a lo que fue esa semifinal, cuando enfrentó a Marruecos, que venía de vencer a España, y Francia le ganó 2-0, entendiendo que da la impresión que hoy Francia, como que lo ves un equipo menos amarrado, ¿no? Mucho mayor proponedor, por un lado, pero también estamos hablando de un Marruecos que ya vivió una experiencia mundialista. Y que ha evolucionado. Y que ha evolucionado, y me refiero no porque no la haya vivido, sino porque es prácticamente la misma generación que 4 años después o 3 años y medio después termina enfrentando a la... Con esa experiencia en la Para los mochila, ¿no? que- Exactamente. Algunos consideran como sorpresa a Marruecos, yo no. Suiza, vamos a suponer que probablemente. Noruega, ¿no? Que tampoco. Ninguno de los tres va a ser un flan para su rival, pero para nada. Ni Suiza con Argentina. no. Tiene jugadores también de primerísimo nivel. Yo creo que los que están en esta instancia de cuartos de final Y ya si puede ganar entramos, cualquiera. ya si entramos, y lo comentábamos anoche también, al tema de lo quisquilloso, de que si se piensa que Argentina la hallan en el... Ya hay investigaciones Pues supuestamente. dice el todo. señor Huerta que esos 5 árbitros... Está extraño. No, por ya eso están no, convocados. pero también Los el 5 ya otro están. es Suiza-Argentina, el presidente de la FIFA le va a ganar su corazoncito. Está como Alejandro ¿Por Sanz. Suiza o por quién? Con el corazón Del otro partido. lado. Sí, con el corazón partido. Sí, Pero sí, Infantino es italiano. ¿qué tiene que No, ver eso? no, Infantino es suizo-italiano. Pues, Nació en Suiza. pues, más italiano. Sí, pero nació en Suiza. Sí, ya sé. Y vive en Suiza, digamos. O vivía. Además, Teorías Creo que ya vive en conspiratorias Miami. siempre hay, ¿no? sí, siempre hay. Algunas con cierto Con más, asidero Pero es la primera. algunas con más bases, que con otras. más fundamentos y otras más de sentimiento, de feeling. Pero esta es la primera vez en todo el Mundial, en 96 partidos que van hasta ahorita, en que la quinteta de árbitros son argentinos. Sí, todos completos, pues. Los 5. Que por cierto, Siempre César Ramos, combinan otro. Conforme avanzaban las horas, la victoria comenzaba a adquirir una dimensión mucho más profunda que la de un simple resultado deportivo. Los propios jugadores empezaban a comprender que habían provocado un cambio en la percepción internacional sobre el fútbol mexicano. Ya no se hablaba únicamente del talento individual o de la pasión de la afición. Ahora los análisis giraban alrededor de conceptos como organización, disciplina táctica, inteligencia colectiva y capacidad para competir bajo presión. Aquello representaba un reconocimiento que el fútbol mexicano llevaba décadas buscando. El entrenamiento del segundo día, antes del siguiente compromiso, confirmó que el grupo seguía completamente enfocado. La intensidad era exactamente la misma que durante la concentración previa al torneo. Nadie reducía el esfuerzo por haber eliminado a un rival de enorme prestigio. Al contrario, la competencia interna parecía aumentar con cada práctica. Los suplentes presionaban constantemente a los titulares, obligándolos a mantener un nivel altísimo en cada ejercicio. Aguirre recorría lentamente cada sector del campo, observando los movimientos sin interrumpir demasiado la sesión. Cuando detectaba algún detalle que podía corregirse, llamaba al jugador en cuestión y le explicaba la situación con tranquilidad. Nunca levantaba la voz. Su liderazgo se construía sobre la confianza y la claridad de las ideas. Los futbolistas respondían porque entendían perfectamente lo que el entrenador esperaba de cada uno de ellos. Durante una pausa para hidratarse, el cuerpo técnico reunió al grupo en el centro del campo. Sobre una pantalla portátil comenzaron a proyectarse imágenes del próximo rival. No se trataba únicamente de mostrar sus mejores jugadas, también aparecían situaciones donde ese equipo había sufrido defensivamente, pérdidas de balón, bajo presión y movimientos que podían ser aprovechados mediante transiciones rápidas. Cada video era acompañado por una explicación breve y precisa. Nadie quería saturar a los jugadores con demasiada información. Lo importante era identificar patrones que luego pudieran trasladarse naturalmente al partido.
Los mediocampistas prestaban especial atención a los recorridos del rival. Sabían que controlar esa zona volvería a ser determinante. Durante los ejercicios posteriores, comenzaron a ensayar diferentes mecanismos para cerrar líneas de pase sin perder agresividad. Cada desplazamiento era coordinado con enorme precisión. Cuando uno presionaba hacia adelante, otro ocupaba inmediatamente el espacio que quedaba libre. Esa sincronización permitía mantener el equilibrio, incluso en situaciones de máxima intensidad. Mientras tanto, los delanteros trabajaban movimientos específicos dentro del área. El entrenador asistente colocaba varios conos simulando la posición de los defensores rivales y repetía una y otra vez las mismas secuencias. Desmarques al primer poste, rupturas hacia el segundo, cambios de dirección y definiciones de primera intención. La repetición constante buscaba convertir esos movimientos en acciones automáticas durante el partido. Los porteros tampoco descansaban. En una de las porterías realizaban ejercicios de reacción con disparos desde muy corta distancia. Los entrenadores de guardametas aumentaban progresivamente la dificultad, lanzando balones desviados o cambiando la trayectoria en el último instante. Cada intervención exitosa era celebrada por el resto del grupo, reforzando ese ambiente de unidad que caracterizaba al plantel. Fuera del complejo deportivo, el interés de los medios seguía creciendo. Decenas de periodistas aguardaban durante horas con la esperanza de obtener alguna declaración. Sin embargo, la comunicación del equipo continuaba siendo muy controlada. Los futbolistas elegidos para hablar repetían un mismo mensaje en respeto absoluto por el siguiente rival, humildad y concentración total. No existía espacio para la euforia desmedida. En los programas deportivos internacionales comenzaban a surgir debates interesantes. Algunos especialistas afirmaban que México había encontrado finalmente una identidad reconocible. Otros sostenían que el verdadero examen llegaría en el siguiente partido, cuando el equipo tuviera que demostrar que el triunfo anterior no había sido un hecho aislado. Esa discusión alimentaba todavía más la expectativa alrededor del try. Dentro del vestidor, sin embargo, las conversaciones eran mucho más sencillas. Los jugadores hablaban de pequeños detalles del entrenamiento, comentaban alguna jugada divertida ocurrida durante los ejercicios y mantenían un ambiente relajado que ayudaba a liberar la tensión acumulada. Esa combinación entre profesionalismo y compañerismo se había convertido en uno de los pilares del grupo. Al caer la tarde, el equipo realizó una sesión específica de jugadas a balón parado. Aguirre dedicaba una enorme cantidad de tiempo a esas acciones porque estaba convencido de que en los partidos cerrados podían marcar la diferencia. Se practicaban movimientos ofensivos con distintas variantes, bloqueos perfectamente coordinados y estrategias defensivas para neutralizar la fortaleza aérea del rival. Cada repetición buscaba eliminar cualquier margen de improvisación. Cuando terminó el entrenamiento, algunos jugadores permanecieron voluntariamente sobre el césped, practicando tiros libres. El capitán ejecutaba disparo tras disparo, mientras dos compañeros observaban cuidadosamente la posición de la barrera y del portero. Después intercambiaban lugares y repetían el ejercicio durante varios minutos. Nadie les exigía quedarse. Lo hacían porque comprendían que un solo balón detenido
podía decidir el destino del campeonato. La noche llegó acompañada por una nueva reunión técnica. En esta ocasión, el cuerpo técnico insistió especialmente en la gestión emocional. Aguirre recordó que, conforme el torneo avanzaba, la presión mediática aumentaría inevitablemente. Habría elogios exagerados y también críticas desproporcionadas. Lo único verdaderamente importante sería mantener el enfoque dentro del grupo y confiar en el trabajo realizado durante tantos meses. Los futbolistas escuchaban en silencio. Muchos de ellos habían vivido anteriormente torneos donde la ansiedad terminó afectando el rendimiento colectivo. Esta vez todo parecía diferente. Existía una serenidad construida sobre cientos de horas de entrenamiento, análisis y convivencia. El equipo comenzaba a comportarse como una auténtica familia deportiva. Antes de retirarse a descansar, varios jugadores coincidieron en una de las terrazas del hotel. Desde allí podían observar las luces de la ciudad mientras conversaban sobre sus primeros recuerdos relacionados con el fútbol. Algunos hablaban de las canchas de tierra donde comenzaron a jugar siendo niños. Otros recordaban los sacrificios realizados por sus padres para acompañarlos a entrenamientos y torneos. Aquella conversación les permitió recordar el verdadero motivo por el que habían llegado hasta ese lugar. No jugaban únicamente por un resultado. Jugaban por todos los años de esfuerzo silencioso, por las personas que siempre creyeron en ellos y por millones de aficionados que encontraban en la selección una fuente permanente de esperanza. Esa conciencia colectiva fortalecía todavía más el compromiso del grupo. Cuando finalmente regresaron a sus habitaciones, el hotel recuperó nuevamente el silencio. Afuera continuaban los análisis, las predicciones y las expectativas. Dentro de la concentración solo existía una prioridad: en prepararse de la mejor manera posible para el siguiente desafío, porque si algo había demostrado aquel equipo durante todo el torneo, era que las grandes victorias no nacen de la casualidad, sino de la capacidad para trabajar cada día con la misma humildad, la misma disciplina y la misma convicción, independientemente del rival o del escenario que aparezca enfrente a. Mientras la concentración permanecía en silencio, el cuerpo técnico seguía trabajando en una pequeña sala iluminada únicamente por la pantalla donde se reproducían los videos del siguiente rival. Aguirre y sus asistentes analizaban una vez más cada detalle. No existían gestos de confianza excesiva ni celebraciones por el camino recorrido. Cada imagen detenida, cada repetición y cada anotación reflejaban la misma obsesión por mejorar que había acompañado al equipo desde el inicio del proceso al amanecer. Los primeros jugadores comenzaron a salir de sus habitaciones antes de la hora prevista para el desayuno. Algunos preferían caminar unos minutos por los jardines del hotel para despejar la mente. Otros aprovechaban el gimnasio para realizar ejercicios de movilidad antes del entrenamiento oficial. Esa disciplina individual era consecuencia de una cultura que se había construido poco a poco. Nadie obligaba a nadie a llegar antes. Simplemente, todos compartían el deseo de prepararse de la mejor manera posible. Durante el desayuno,
el ambiente era relajado. Se escuchaban conversaciones sobre fútbol, algunas bromas y comentarios acerca de las familias que seguían el torneo desde México. Sin embargo, en cuanto el reloj marcó la hora de partir hacia el entrenamiento, el tono cambió inmediatamente. Las risas dieron paso a la concentración. Cada jugador tomó su mochila y abordó el autobús con la misma puntualidad que había caracterizado al grupo desde el primer día. El recorrido hacia el campo de entrenamiento estuvo acompañado por miles de aficionados que saludaban al paso del equipo. Algunos sostenían carteles de apoyo, otros llevaban camisetas con los nombres de sus jugadores favoritos y muchos simplemente levantaban la bandera mexicana mientras gritaban palabras de ánimo. Los futbolistas respondían con una sonrisa y un gesto de agradecimiento. Sabían perfectamente que detrás de cada persona había una historia distinta, pero todos compartían el mismo sueño. Al llegar al complejo deportivo, la sesión comenzó con ejercicios de activación de alta intensidad. El preparador físico organizó pequeños circuitos donde se combinaban cambios de dirección, aceleraciones cortas y ejercicios de coordinación. El objetivo era mantener la explosividad sin acumular un desgaste innecesario. Cada movimiento era supervisado cuidadosamente para evitar cualquier molestia muscular que pudiera comprometer la disponibilidad del plantel. Una vez finalizada esa primera parte, Aguirre reunió al equipo alrededor del círculo central. No habló durante mucho tiempo. Simplemente recordó que el próximo rival llegaría con la misma ilusión y el mismo deseo de seguir avanzando. Nadie regalaría absolutamente nada. Cada balón dividido tendría que disputarse como si fuera el último del campeonato. El entrenamiento táctico comenzó inmediatamente después. El cuerpo técnico había preparado diferentes escenarios posibles. En algunos ejercicios, el rival presionaba muy arriba, obligando a México a salir jugando desde el fondo bajo enorme. Presiona en otros, el adversario se replegaba completamente esperando un error para salir al contragolpe. El objetivo era que los jugadores aprendieran a reconocer rápidamente cada contexto sin perder claridad en la toma de decisiones. Los defensores trabajaban especialmente la salida limpia desde la primera línea. Aguirre insistía constantemente en la importancia de no renunciar al balón por miedo a equivocarse. Prefería asumir ciertos riesgos controlados antes que regalar la posesión mediante despeje